la vía extrínseca por el otro, y la vía común, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya vemos que el rivaroxaban, el epixaban, el edoxaban y el betrixaban todos actúan sobre el factor 10 activado, ¿no es cierto? También de cierta manera sobre el factor 5 activado, y por lo tanto van a actuar en impidiendo la transformación del factor 2 en factor 2A activado o trombina. ¿Ya? Y por otro lado vemos aquí el dabigatran, que va a actuar directamente sobre la trombina. ¿Ya? Entonces, rivaroxaban, epixaban, edoxaban, betrixaban, todos ellos actúan sobre el factor 10A, impidiendo entonces la transformación de la protrombina en trombina. En cambio, el dabigatran actúa directamente sobre la trombina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hemorragia intracraneana, 50% más baja que con la warfarina, hemorragia gastrointestinal más alta con rivaroxaban y edoxaban. Sin embargo, ojo, aquí voy a recalcar algo ya que es importante. El rivaroxaban es muy utilizado en pacientes aunque tengan riesgo de hemorragia gastrointestinal, ¿ya? Porque son seguros. Entonces, tiene como característica de, si es que producen hemorragia, esta va a tener una menor tasa de hemorragia fatal o mortal. Y si se asocia cualquiera de estos, es decir, cualquier anticoagulante de este tipo, con antiagregantes plaquetarios o con AINES, aumenta el riesgo de hemorragia porque interactúan en forma sinérgica, aumentando las posibilidades de hemorragia. Monitoreo, ya hemos dicho que no requieren de monitoreo de rutina. Produce un efecto anticoagulante previsible en relación a la dosis. Por ejemplo, 10 miligramos de rivaroxaban o 20 o 30 miligramos produce un efecto anticoagulante previsible, ¿ya? Bien, a seguir vamos a ver cuáles son los agentes de reversión para los anticoagulantes orales de reversión. Para el dabigatran existe un anticuerpo monoclonal que se llama idarucizumab. ¿Ya? El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para revertir los efectos del dabigatran. Para el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, ¿no?, existe un análogo recombinante del factor 10A que se denomina adexanet alfa. Y para todos estos, incluyendo al dabigatran y el edoxaban, ¿no?, ¿ya?, y podemos incluir tanto a las heparinas no fraccionadas y las fraccionadas, un producto que se denomina el siraparantag, que es una molécula catiónica sintética, ¿no?, que va a actuar revirtiendo el efecto de todos estos, pero se puede también administrar complejo de protrombina o complejo de tromboplastina activado, ¿ya? Cualquiera de estos. Bien, tablita comparativa, pero aquí está mejor esta, ¿ya? En esta tenemos, lo que tiene aquí de diferente al resto es la warfarina en esta tabla comparativa. Entonces aquí tenemos la warfarina y el acenocumarol. Vamos a tomar solamente en cuenta a la warfarina. Entonces fíjense que el mecanismo de acción inhibe la epoxidación de la vitamina K reductasa, ¿ya? La dosis se maneja en base al INR, hemos dicho, pero también en base al tiempo de protrombina. La dosis de tratamiento es difícil de manejar, ya se ha dicho, porque se tiene que establecer una dosis que mantenga el INR entre 2 y 3. Su vida media es de 35 a 45 horas y la aprobación basada en evidencia es de que se utiliza en la profilaxis y el tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Bueno, aquí vemos ya los NACOs, ¿no?, los nuevos anticoagulantes orales. En esta columna el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Fíjense que la diana, del único que varía aquí es del dabigatran, que su diana es la trombina. En cambio, para el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, la diana es el factor 10A. Fíjense de que el dabigatran tiene
baja biodisponibilidad oral, el que tiene mejor biodisponibilidad oral es el rivaroxaban, en menor grado el apixaban con 50% y el edoxaban con el 62%. La fijación a proteínas plasmáticas es alta para el rivaroxaban y para el apixaban, es promedio para el dabigatran y para el edoxaban. ¿Ya? ¿Cuáles son las dosis? En todos estos casos, fíjense, dosis fija una vez al día, una vez al día, una vez al día. De estos, el único que es un profármaco es el dabigatran, el resto son fármacos propiamente dichos. ¿Ya? Vida media, 12 a 14 para el dabigatran, y varía en el caso del rivaroxaban. Es más prolongada en ancianos que en jóvenes, ¿no? Y en el caso del apixaban y del edoxaban son más o menos similares la una con la otra. Ninguno requiere monitorización del efecto anticoagulante, ¿ya? Y el que más se elimina por vía renal es el dabigatran. Los otros prácticamente no tanto. ¿Con qué interactúan cualquiera de ellos? Con cualquier fármaco que altere la coagulación sanguínea, ¿ya? Interactúan con cualquiera. Pero también incluye aquí a la quinidina, la amiodarona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Contraindicaciones: afecciones hemorrágicas, insuficiencia hepática y renal, lesiones ulcerativas, gastrointestinales, neurocirugías, pericarditis, endocarditis subaguda, hipertensión arterial maligna, y otras, ¿no? Y contraindicar si no se dispone de laboratorio de control, pero hemos dicho que el laboratorio de control no es necesario, ¿no es cierto? ¿No? Y contraindicaciones de enfermedades cardiovasculares que afecten al paciente en forma importante. Contraindicaciones absolutas de las interacciones farmacológicas: nunca administrar con ketoconazol, con itraconazol, voriconazol, ¿no? Que son antimicóticos, ¿ya? Absolutas, ¿ya? Con ritonavir, con la ciclosporina y con el tracolimus. Contraindicaciones relativas: la carbamazepina, la fenictoina, el fenobarbital, la rifampicina, la fenitoína y la hierba de San Juan, generalmente fármacos utilizados en las convulsiones. ¿Ya? Y precauciones específicas: con el verapamil reducir la dosis del dabigatran y edoxaban, con la amiodarona, que es un antiarrítmico, precaución con todos, con la dronedarona, evitar con dabigatran, reducir con edoxaban, y precaución con rivaroxaban y apixaban. El diltiazem, precaución con la apixaban, precaución con la claritromicina, la eritromicina con el edoxaban, limitar el uso de anticoagulantes plaquetarios y AINES, porque estos van a potenciar el efecto anticoagulante, algunos fármacos quimioterápicos, y reducir edoxaban con el verapamil, la eritromicina, la dronedarona y la ciclosporina. ¿Ya? Entonces serían las interacciones, ¿ya? Diferencias, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Tenemos los anticoagulantes directos aquí, ¿no? Luego tenemos a los antagonistas de la vitamina K, las heparinas no fraccionadas y las heparinas fraccionadas, ¿no? Este cuadrito es más que todo didáctico, ¿no? ¿Ya? Bien, diferencias entre los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales directos, también otro cuadro didáctico también, que ya los hemos visto, ¿no? Que es útil para ustedes cuando quieren verlos comparativamente hablando, ¿ya? Este cuadrito está en inglés, van a disculpar, pero dice cuál de los anticoagulantes orales se deben utilizar, ¿no? En individuos o en diferentes individuos, ¿no? Y aquí hay que tomar siempre en cuenta la edad, el peso, el riesgo trombótico, si tiene o no el riesgo de sangrado, la patología renal que pueda tener, la cobertura familiar y las preferencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay alto riesgo de sangrado, de preferencia se debe utilizar el dabigatran,
a 110 miligramos, o el apixaban o el edoxaban a 30 miligramos. ¿Ya? Cuando existe riesgo importante de sangrado gastrointestinal, se puede usar el apixaban y el edoxaban, ¿no? Cuando existe riesgo para un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, con bajo riesgo de sangrado, se prefiere el dabigatran a 150 miligramos. En las enfermedades coronarias, el rivaroxaban es de primera elección. Y aquí tenemos que incluir el tromboembolismo y el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? En pacientes con enfermedad renal crónica, el apixaban o el rivaroxaban. En los pacientes asiáticos, de preferencia el edoxaban. Y aquellos pacientes que tienen pobre adherencia, ¿no? al tratamiento, se pueden beneficiar con el uso de rivaroxaban una vez al día o edoxaban con mayor frecuencia. Bien, eso sería todo lo que tenemos para el día de hoy, y mañana ya concluiríamos el tema con el resto de lo que nos falta. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hacen saber, y si no, nos veríamos el día de mañana. ¿Sí? Sí, Dime, Valerie, Natalia. buenas noches, doctor. Yo quería que por favor me recordara cuáles son las principales diferencias entre la heparina fraccionada y la no fraccionada. Ya hemos visto, hay unos cuadritos bien bonitos que hemos visto, pero digamos resumiendo un poquito, ¿no? Su nombre indica ya directamente una diferencia, ¿no? La heparina no fraccionada es una heparina completa, ¿no es cierto? Y la heparina fraccionada son, como su nombre indica, heparinas eh, que provienen del fraccionamiento de la heparina no fraccionada, ¿de acuerdo? La heparina no fraccionada se la puede denominar de alto peso molecular, y las heparinas fraccionadas de bajo peso molecular. Ya hemos dicho que las heparinas no fraccionadas pueden tener un peso en kilodaltons que va de 6.000 hasta, inclusive hemos visto hasta 40.000, ¿no es cierto? En cambio, las heparinas fraccionadas tienen un peso en kilodaltons que va de 2 a 6.000, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos viendo esas diferencias. Bien, las vías de administración, bueno, el mecanismo de acción de ambas es básicamente lo mismo, con la diferencia que las heparinas no fraccionadas actúan tanto sobre el factor 10 activado como al factor 2 activado, ¿no? Eh, por eso que tienen también un mayor riesgo de sangrado que las heparinas fraccionadas. En cambio, las heparinas fraccionadas, su efecto es más sobre el factor 10A que sobre el factor 2A, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen menor riesgo de hemorragia o de sangrado. Su efecto de el efecto de las heparinas no fraccionadas eh, está sujeto, ¿no es cierto?, a la dosis y a la frecuencia de dosificación, y en las fraccionadas el efecto a las dosis establecidas es previsible. De ahí que las heparinas no fraccionadas requieren de control laboratorial a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, y las heparinas fraccionadas no requieren de control laboratorial. Las heparinas no fraccionadas tienen menor biodisponibilidad que las heparinas fraccionadas, ¿ya? La frecuencia de dosificación en las no fraccionadas es cada 4 horas, en cambio en las heparinas fraccionadas es de 1 o 2 veces al día, ¿ya? Las vías de administración, hemos dicho, de las no fraccionadas, vía endovenosa y vía subcutánea, y en el caso de las fraccionadas exclusivamente por vía subcutánea. Las indicaciones son más o menos las mismas, ¿no?, para ambos, ¿no? Profilaxis y tratamiento de la enfermedad trombótica y tromboembólica, ¿no?, de distinto tipo, siendo de que las heparinas no fraccionadas
No se pueden administrar por muchos días porque hemos dicho que alrededor de entre el octavo y el 10º día puede ocurrir el síndrome de trombocitopenia inducida por las heparinas, que es más frecuente con las no fraccionadas. En cambio, en las fraccionadas es menor el riesgo y por lo tanto se las puede utilizar por tiempos más prolongados. ¿Ya? ¿Qué más? Para ambas, los principal efecto adverso es, es la hemorragia y también la trombocitopenia inducida por las heparinas, que es más frecuente en las heparinas no fraccionadas. Más o menos, a ver, eso he sacado todito de mi cabeza sin ninguna guía. No sé si eso te ha aclarado la pregunta, vale. Sí, bastante. Muchas gracias, doctor. De todos modos están los cuadros, ¿ya? No se olviden. Que yo, pues si ustedes se fijan en estas clases que yo les doy, tengo más contenido didáctico, ¿no? Para que ustedes entiendan. Porque podríamos tener, parecería que son muchos slides, pero si se fijan, la mayor parte de los slides son didácticos, ¿no? Y he dejado algunos cuadros que son extensos para que ustedes los utilicen como fuente de información, inclusive para vos, Valeria, y eso